en la colonia y sobre todo en la República también, se tuvo esa idea, ¿no? De que Pizarro era un gran jinete, de que era un gran colonizador y todo lo demás, ¿no? Entonces este monumento representa a Pizarro y obviamente representa a un personaje que tiene que ver mucho con la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Pero este monumento de acá, ¿a quién representa? Esa es la pregunta. También tiene que ver con esta época, pero ¿a quién representa? A ver, por ahí veo una mano levantada. A ver, Mario Ramos, te escucho. En mi última opción, Blasco Núñez de Balboa. No es Blasco. A ver, Cielo Gabriela, te escucho. Santiago Matamoros. Santiago Matamoros, cerquita, pero sí, ¿no? En realidad es el apóstol Santiago Mataindios, ¿no? Más que Matamoros. Santiago, ¿no? El apóstol Santiago. Si tú alguna vez has viajado a un pueblito de la sierra, vas a ver ahí la celebración del apóstol Santiago. Este es el apóstol Santiago, cargado siempre en hombros por la gente, porque obviamente es un santo, ¿no? ¿Y de dónde nació este apóstol, profesor? Nació durante la invasión al Tahuantinsuyo. Justamente se le llamaba el apóstol Santiago Mataindios, ¿no? ¿Y por qué Mataindios? Bueno, ya le voy a explicar en un momento por qué Mataindios, pero corresponde al apóstol Santiago. Y obviamente Santiago es una figura, es un santo del cristianismo, ¿no? Lo que nos da a entender de que los españoles no solamente vinieron a buscar oro y plata, sino que también han traído parte de sus creencias como el cristianismo, los que nos da a entender que el cristianismo no es una religión literalmente nativa, indígena, peruana, sino que por el contrario fue una religión traída por los europeos, que los incas no tenían una idea de quién era Santiago, no tenían una idea de quién era Jesús. Ellos eran pueblos politeístas porque tenían muchos dioses ligados a la naturaleza, ¿no? Profesor, ¿y cómo apareció Santiago acá? Bueno, ya de eso vamos a hablar en un momento. Entonces, tenemos en una imagen a Francisco Pizarro, que hoy lo encontramos en el Parque de la Muralla, este monumento hecho de bronce, y tenemos en otro lado al santo Santiago Mataindios, o simplemente Apóstol Santiago, que en muchos lugares de la sierra se celebra la fiesta a Santiago. Mucha gente lo carga en hombros, lo lleva en andas al Apóstol Santiago, y de repente lo que ignora es cómo llegó Santiago al Perú, ¿no? Hay una historia con Santiago, y eso lo vamos a ver en el día de hoy. Bueno, vamos a seguir avanzando con la clase. Tenemos acá el título: Reconocemos los viajes de Francisco Pizarro. Es el título de la sesión del día de hoy. Reconocer los viajes de Francisco Pizarro. Y para conocer los viajes de Francisco Pizarro viene una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos viajes hizo Pizarro? Mano levantada. ¿Cuántos viajes hizo Pizarro al Tahuantinsuyo? Shamila. Profesor 4. 4. No, Shamila. Mari Ramos, te escucho. 3, profesor, hicieron 3 viajes. Muy bien, Profesor, tres Mari Ramos. viajes. Correcto, ¿no? Muy bien, Mari Ramos. Francisco Pizarro desarrolla 3 viajes con todo su séquito, ¿ah? Se deben olvidar. En total fueron 3 viajes. Entonces vamos a ir por acá. Y tenemos una línea de tiempo justamente para poder hablar un poco de estos viajes. ¿Por qué, profesor? Ustedes deben recordar que ya clases pasadas habíamos hablado de los viajes de Colón. Y mientras hablábamos de los viajes de Colón, se había, o se llegó a una conclusión, ¿no? Que Cristóbal Colón nunca tuvo la idea de que llegó a América. Pregunta, según la clase de Colón, Colón siempre tenía la idea que había llegado ¿a dónde, chicos? Levanten la mano. Ashley Cubas. A la India. Claro, Colón siempre tenía la idea de que estaba en la India, ¿no? Esa era la idea de Colón. Colón dijo, yo estoy en la India. Pero obviamente Colón ha muerto ya bastante tiempo atrás y los españoles empezaron a colonizar el Caribe, donde Colón había llegado, y también Centroamérica, donde los primeros europeos habían realizado expediciones. Tanto es así que en Centroamérica van a llegar a Panamá, ¿no? El actual país de Panamá, que en esa época se llamaba Castilla de Oro. Y en Panamá habían escuchado bastantes noticias y rumores sobre la existencia de un rico reino en oro, ¿no? Un rico lugar en oro que se encontraba al sur de Panamá. Pregunta, ¿quién era el español que había escuchado esta historia
y que estaba tratando de llegar más antes de lo posible, que nadie se le adelante, que nadie pueda llegar acá al sur más rápido que él. ¿Quién era ese español Núñez Macedo? Vasco Núñez de Balboa. No, Blasco ya había muerto ya. ¿Quién era? A ver, por ahí. Había un español que ya había escuchado los rumores y que estaba buscando la forma de poder viajar para que ningún otro español pueda llegar y de repente ganarle, ¿no? Mario Ramos, te escucho. Almagro. Almagro no. Era uno, bien fácil. Él había escuchado ya la existencia de un lugar rico en oro y él lo que quería era poder viajar sin que nadie le gane el viaje. Pues él dijo, porque ahorita van a escuchar también el rumor y me van a ganar. Entonces él buscaba viajar lo más rápido posible. Por eso es que va a formar una empresa en Panamá. Pregunta, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién forma una empresa en Panamá para poder viajar y llegar al Tahuantinsuyo? A ver, vamos a ver por acá. Te escucho, Ashley Cubas. Francisco Pizarro. Claro, muy bien. Francisco Pizarro, pues. Muy bien, Cubas. ¿Alguien conoce al alumno Luis Guerrero, por si acaso? A ver, No, profesor. ¿me escucha el alumno Luis Guerrero que acaba de entrar a clase? ¿Quién es? El alumno Luis Guerrero, buenos días, que acaba de entrar a clase. Creo que ella es Cristina. Es el hijo del director. ¿Sí? No, es que a veces Cristina creo que entra con ese usuario. Sí, a ver, no sé si está de repente porque no lo tengo en mi lista, no, Sí, pero acá está, se cambió a Cristina Marisol. Es Cristina, profesor. ya, entonces, si me está escuchando, que me escriba, por favor, o que hable para poner la asistencia. Cristina Marisol Guerrero Rubina, si me estás escuchando, me escribes en el chat, por favor, gracias. Entonces, profesor, Francisco Pizarro estaba en Panamá, y en Panamá él había escuchado siempre los rumores de un rico lugar en oro que se encontraba al sur. Ese rico lugar en oro era obviamente el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, profesor Pizarro en Panamá va a formar una empresa, ¿no? La empresa de Levante, que también hemos mencionado clases pasadas. La empresa de Levante era o tenía como objetivo justamente viajar al Tahuantinsuyo en la búsqueda de metales preciosos como el oro y la plata. La pregunta es, ¿quiénes forman parte de esta empresa? Levanta la mano. ¿Quiénes constituyen la empresa? ¿Quiénes van a ser los primeros en formar parte de esta empresa? Cielo Gabriela, te escucho. Francisco Pizarro, Hernando de Luque, Diego Almagro. em, Y falta uno que pone la plata. Gaspar de Espinosa. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, profesor, forman la llamada empresa de Levante. Y esta empresa de Levante va a organizar 3 viajes. Ahí se ve la línea de tiempo que tenemos. Y tenemos acá lo primero, ¿no? Los viajes de Francisco Pizarro, ¿no? Así lo conocemos. Estos viajes de Pizarro nos van a permitir algo importante, chicos. Por ejemplo, en el año 1524, Francisco Pizarro parte de Panamá. Eso es importante. ¿De qué lugar Pizarro parte hacia el Tahuantinsuyo? De Panamá, que ya había sido colonizada por los españoles. Entonces, en el año 1524, Pizarro parte de Panamá y hace un primer viaje llamado o conocido como el viaje de exploración, ¿no? Así se le llamaba a su viaje, porque Pizarro lo que hace al inicio es explorar. Viaja hacia el sur de Panamá y empieza a explorar todas las costas de Colombia, de Ecuador, hasta enfrentarse con los nativos. Ese viaje dura un año aproximadamente, ¿no? Parte en un solo barco que había conseguido Almagro, porque él era el proveedor universal, y también habían conseguido hombres y soldados que puedan acceder viajar al sur. Y en este primer viaje, por ejemplo, se va a dar un enfrentamiento entre los pizarristas y un cacique llamado el cacique del Fortín de las Piedras. Pero no solamente era el enfrentamiento entre los pizarristas y el cacique, también se enfrenta a Almagro, ¿no? Por ejemplo, Almagro viaja con el barco y los deja, y vamos a poner una imagen del mapa para poder ubicarnos bien. Mira, acá está. Entonces, la línea verde representa el primer viaje, ¿no? Acá está de Panamá. Si te das cuenta, no llegan a avanzar mucho, ¿no? Solo llegan hasta ahí nada más, esa primera parte. El primer viaje entonces no avanzan más. ¿Por qué, profesor? Porque Almagro deja a los pizarristas en esas costas, ¿no? En un lugar llamado, conocido como el Puerto Piñas, y los pizarristas ahí esperan a Almagro, pero Almagro se demoraba mucho.
Entonces los pizarristas lo que hacen es buscar comida y llegan a otro lugar conocido como el Puerto del Hambre y empiezan a buscar comida y siguen avanzando y llegan hasta un lugar donde se encontraba un cacique, ¿no? Ese lugar se llamaba el Fortín de las Piedras. Y ahí el cacique se enfrenta a ellos, entonces los pizarristas no les queda otra cosa que escapar, y escapan hacia las playas, las costas, Chochama, y ahí deciden esperar a Almagro, pero Almagro parte de Panamá trayendo supuestamente más comida, más armas, y los va a buscar por donde los dejó, ¿no? Y no los encuentra. Y Almagro sigue buscando y se vuelve a enfrentar, esta vez Almagro, al cacique del Fortín de las Piedras. Producto de ese enfrentamiento, Diego de Almagro recibe un flechazo en el ojo, chicos, ¿ah? Primer viaje, Almagro pierde un ojo, ¿no? Y Almagro, molesto porque perdió un ojo, decide y ordena que incendien el lugar. Por eso se va a llamar a partir de ese momento el pueblo quemado. Entonces, el primer viaje de exploración no resultó provechoso para Fracasó. los europeos. Sí, fue un fracaso, definitivamente. Almagro pierde un ojo, se encuentra con Pizarro en la playa, se empiezan a pelear, le dice por tu culpa he perdido un ojo. O sea, profesor, no fue tan provechoso. Pero igual, los españoles seguían con la idea de seguir viajando y organizan un segundo viaje, ¿no? En 1526 hacia 1528 se da el llamado viaje del descubrimiento. Ese viaje es importante. ¿Por qué, profesor, es importante el viaje del descubrimiento? Porque por fin los europeos comprueban la existencia de un lugar rico en oro, ¿no? Por fin tienen la certeza de que existe un lugar donde todo lo que había era oro, plata. ¿Y cómo tienen esa idea, profesor? Porque en el segundo viaje se produce el primer secuestro. ¿Cómo es eso, profesor? Los españoles van a llegar hasta aproximadamente el río Santa y ahí tienen contacto con quién, con unos niños que eran mercaderes tayanes, ¿no? De la cultura tayán, unos niños llamados Fernando, Felipe y Francisco. Así los llamaban los españoles, ¿no? Le pusieron nombres de españoles, Fernando, Felipe y Francisco, más conocidos como Fernandillo, Felipillo y Francisquillo, ¿no? Estos niños tayanes eran comerciantes. Se encuentran con Bartolomé Ruiz de Estrada, que era el piloto del barco de Pizarro, y Bartolomé decide llevarlos hacia Pizarro, que se había encontrado con Almagro, esperando, ¿no?, las noticias del viaje, porque había mandado a Bartolomé a que él con el barco pueda seguir navegando para observar qué era lo que encontraba. Y los europeos lo estaban esperando a Bartolomé, pero Bartolomé demoraba mucho, entonces Almagro decide regresar a Panamá, porque la comida se estaba acabando. Entonces Almagro decide regresar a Panamá por provisiones, y cuando regresa a Panamá se encuentra con la idea o con la sorpresa de que el gobernador Pedrarias, el que había autorizado los viajes, el gobernador de Panamá, ya no gobernaba. Había otro gobernador llamado Pedro de los Ríos, y Pedro de los Ríos había ordenado que los españoles regresen. ¿Por qué razón Pedro de los Ríos ordenó que todos los españoles regresen a Panamá? Porque cuando viajó Almagro a Panamá, sin darse cuenta, había llevado un ovillo de lana, ¿no? Y en ese ovillo de lana iba escondido un mensaje que había escrito un soldado español que se encontraba con Pizarro y Almagro. Un soldado que veía cómo ya habían rivalidades entre Pizarro y Almagro y cómo la comida empezaba a escasear. Entonces escribe una nota al gobernador, ¿no? Dice, pues, señor gobernador, mirarlo por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero, ¿no? Recogedor, ¿por qué le decían recogedor? Porque era de la misma calaña que Pizarro, ¿no? O sea, si Pizarro era un carnicero, mataba y cortaba, bueno, Almagro era igual, ¿no? Era un recogedor, no le importaba nada. Entonces, manda ese mensaje al gobernador, al nuevo gobernador, ¿no? Y el nuevo gobernador decide mandar al capitán Juan de Tafur para que los españoles sean llevados nuevamente a Panamá. Y ahí en el segundo viaje se produce un incidente conocido como la Isla del Gallo. Ahora tú preguntarás, ¿qué cosa es la Isla del Gallo? Lo que sucede es que el nuevo gobernador envía, justamente Pedro de los Ríos, el nuevo gobernador, recuerden eso y lo voy a colocar acá para que no se olviden. El gobernador de Panamá, recuerda que los tres viajes siempre parten de Panamá, ¿no?
Y en Panamá el gobernador se llamaba Pedrarias, ¿no? Pedrarias o simplemente Pedro Arias Dávila, pero más conocido era como Pedrarias. Entonces Pedrarias había autorizado los viajes de Pizarro, ¿no? Él. Pero Pedrarias había sido sacado del cargo y lo había reemplazado un nuevo gobernador llamado Pedro de los Ríos. Y este Pedro de los Ríos había autorizado a un capitán, ¿no? Juan de Tafur, que traiga nuevamente a todos los españoles de donde se encontraban. De Juan de Tafur viaja para llevarlos nuevamente a Panamá y ahí es donde se produce el incidente del gallo. ¿Qué es el incidente del gallo? Cuenta la tradición, la leyenda, la fábula, que Pizarro, que era sumamente ambicioso, veía que si los españoles regresaban a Panamá, su empresa estaba perdida, había fracasado. Entonces dice la tradición que Pizarro saca su espada y hace un trazo en el suelo, ¿no? Y dice, los que van conmigo al sur vamos a ser ricos y los que van de regreso a Panamá seguirán siendo pobres. Entonces, ¿qué dice la leyenda? Que solamente 12 caballeros, 12 soldados, más Pizarro 13, logran cruzar la línea y deciden irse al sur, ¿no? Y deciden irse al sur. Eso se llama incidente de la Isla del Gallo. ¿Ya? Eso se llama incidente de la Isla del Gallo. ¿Cuál es el incidente de la Isla del Gallo? El momento en el que algunos españoles deciden viajar con Pizarro hacia el sur, ¿no? Es el incidente de la Isla del Gallo. Entonces, profesor, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué pasó? ¿Alguien por ahí está con el micrófono? Ya está. Cuidado con los micrófonos, por favor, chicos. Entonces, profesor, en el segundo viaje de Pizarro, en este viaje, como encontraron a los indios tayanes, llamados Felipillo, Francisquillo y ellos, ahora sí Pizarro sabía que había llegado a un lugar donde todo era oro, porque ellos pudieron decirles, ¿no? Pudieron entender y pudieron explicarles que efectivamente había un lugar donde todo era de oro, el Tahuantinsuyo. Entonces Pizarro con esa noticia, ¿a dónde se va, profe? Bueno, Pizarro con esa certeza decide viajar a Panamá para irse ¿a dónde? A España, mira, acá está. Segundo viaje es la línea azul, ¿ya? Entonces en la línea azul uno sigue la línea azul y en la línea azul llegan justamente hasta acá, mira, hasta las costas de Cajamarca, ¿no? Por esta zona encontraron a la balsa de indios tayanes y luego regresan, ¿no? Hasta ahí el segundo viaje del descubrimiento. Entonces Pizarro, con la certeza de que ese lugar tenía mucho oro, decide viajar a Panamá, a Panamá y luego a España. Y viaja hasta España para entrevistarse con el mismo rey de España, ¿no? Que era Carlos I. ¿Para qué, profesor? Para pedirle la autorización de poder invadir al Tahuantinsuyo. Eso se llama capitulación de Toledo. ¿Ya? ¿Cómo se llama el documento que va a firmar Pizarro con los representantes de la corona? Capitulación de Toledo. ¿Y qué pasó ahí? Mira, flechita. Fue un documento muy importante firmado entre quienes. Entre la esposa del rey, llamada Isabel de Portugal, porque el rey se encontraba en guerra, no estaba el rey. Entre Isabel de Portugal, lo firma, y Isabel de Portugal representa a la corona española, y Francisco Pizarro, ¿no? Que representa a la empresa de Levante. Ahora tú te preguntarás, profesor, si Pizarro viajó hacia España para entrevistarse con el rey, ¿por qué lo hizo él y por qué no fue Almagro o Luque? Porque Pizarro fue recomendado por su primo llamado Hernán Cortés, ¿no? ¿Y por qué recomendado? Porque la corona no recibía a cualquiera, ¿no? Tenía que haber una recomendación de por medio. Así que su primo llamado Hernán Cortés, quien había conquistado, pregunta, a ver chicos, cualquiera de repente sabe, Hernán Cortés había sometido a qué cultura también al norte. A ver, por ahí, manito levantada. Hernán Cortés había sometido a qué pueblo. Hernán Cortés también era un conquistador, ¿eh? Primo de Pizarro. Pero él sometió a qué cultura, a qué pueblo. Cielo Gabriela, te escucho. El pueblo maya. Muy bien, ¿no? Él sometió a los mayas, pero sobre todo a los aztecas también. Muy bien, Núñez. Profesor, entonces Hernán Cortés ya había conquistado un imperio al norte y tenía mucha fama, y con esa fama recomienda a su primo, Pizarro, para la corte, ¿no? Entonces Pizarro viaja representando a la empresa de Levante y firma